todos, y ahora vamos a hablar de la minería y de su impacto y del impacto que generaría para la reducción de la pobreza. Hay que recordar que en el 2023 más o menos fue pues alrededor de 7.600 millones de soles los que contribuyó la minería, ¿no? En cuanto a los ingresos, al canon, entre otros, ¿no? Lamentablemente esto representa un aproximado de 31% menos si lo comparamos con el 2022, según el boletín minero del Ministerio de Energía y Minas. Así que vamos a hablar, o bajo este contexto, vamos a conversar con Fernando González. Él es economista senior de IP. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Encantado. Coméntame por qué hay un estudio de parte del Instituto Peruano de Economía que explica que la minería podría reducir nuestro índice de pobreza, que actualmente estamos en 27.5 aproximadamente. ¿Cómo o en cuánto podría reducirse, o a cuánto, mejor dicho, podría reducirse el impacto de la minería? Sí, claro. Nosotros en el IPE realizamos un estudio en el año 2021 donde analizamos la cartera de proyectos del 2019. Son aproximadamente alrededor de 42 proyectos que estaban en esa cartera en aquel momento, y con una inversión de alrededor de 50.000 millones de dólares, estos proyectos se estimó que tendrían un impacto de alrededor del 226% del PBI, es decir, su aporte a la economía sería más que el doble que el PBI del 2023, un impacto en recaudación de alrededor de 177%, y el empleo minero se incrementaría en 17%. El empleo minero directo, que es formal, que paga salarios por encima del promedio del mercado. Pero esto sin considerar que también, según estimaciones del IPE, por cada empleo directo en minería se generan alrededor de 8 empleos indirectos o inducidos en otros sectores de la economía. Entonces, debido a los encadenamientos, al impacto que tiene sobre producción, estimamos que la minería tendría el potencial de reducir la pobreza a alrededor de un quinto de su valor, el último que tenemos, el 2022, 27.5%, todavía no tenemos el dato 2023, Claro. En el periodo en el cual se ejecutarían toda esta cartera de proyectos. No es un ejercicio teórico, es un ejercicio académico, si queremos, pero que lo que nos muestra es la magnitud o el potencial que tiene el país si es que se pone bajo la lupa todos estos proyectos, da el potencial geológico que tenemos. ¿Un quinto qué significa? ¿Cómo influiría en este índice de 27.5 que actualmente manejamos? Sí, bueno, en el Perú somos alrededor de 33 millones de peruanos. Más o menos el 27% está en situación de pobreza. Quiere decir que sus ingresos familiares no les alcanzan para cubrir una canasta de consumo, que incluye alimentos, que incluye vestido, que incluye educación, digamos, todos los aspectos esenciales para una familia. Entonces, estamos hablando de alrededor de 7, 8 millones de personas menos en pobreza gracias a la ejecución de estos proyectos. Ahora, este impacto, como te mencionaba, se daría con la ejecución de todos los proyectos, pero ya en la práctica lo que vemos es que son algunas inversiones que tienen el mayor potencial de ejecutarse en el próximo, digamos, en un periodo más corto de tiempo, y que tienen el impacto ahora de que la minería sea uno de los motores del crecimiento de la inversión privada este año en el 2024. ¿Cuántos proyectos actualmente hay en cartera? Justamente hace unos días se publicó la última actualización de la cartera de inversión minera, que lo publica el Ministerio de Energía y Minas. Sí. Estamos hablando de alrededor de 52, 54 proyectos, con una inversión de alrededor de 54.000 millones de dólares. Pero no todos ellos se están ejecutando actualmente, ¿no? Creo que Correcto. es menos de la mitad incluso. Sí, tenemos 3 proyectos que vienen ejecutándose ya desde años previos. Está San Gabriel, que viene ejecutándose desde el 2022 incluso. Tenemos la segunda fase del proyecto de ampliación de Toromocho en Junín, que ya inició ejecuciones el año pasado. Y un poco más pequeño tenemos Yumpag en el sur, en Pasco, que también vienen ejecutándose. Ahora, esos son proyectos que ya iniciaron y que se espera que continúen inversiones este año. Entre ellos, la ampliación de Toromocho y San Gabriel son inversiones relativamente significativas. Claro. Ahora, el 2024 se espera el inicio de otros proyectos importantes, entre los que más destacan está la reposición de Antamina, que es uno de los yacimientos mineros más grandes de todo el mundo, y que, digamos, esta reposición permitiría que mantenga su nivel de producción por al menos 8 años adicionales de vida útil, ¿no? Esto, otros proyectos como también Corani, por ejemplo, en Puno, todo esto forman parte de la cartera del 2024, que se estiman alrededor de 4.500 millones de dólares, que es un poco menos o menos que, por ejemplo, lo que aportó la inversión de Quellaveco, solo Quellaveco, en los años 2022-23. Perdón, 21-22. ¿no? ¿En esa proyección ustedes están incluyendo Tía María también, en el caso se destrabara y comience a ejecutarse? No.
En este caso estamos incluyendo, o más bien el reporte al cual hacemos referencia, incluye proyectos donde su ejecución es, digamos, casi una certeza para el 2024 y también hacia el 2025 con proyectos como Safranal. Claro. En el caso de Tía María, que ha sido mencionada por el primer ministro, Sí. Es un proyecto que tiene ya toda, digamos, se encuentra en fase de ingeniería de detalle, es decir, en realidad ya cuenta con todos los permisos, ya cuenta con todo digamos, el estudio técnico detrás que puedan sustentar su viabilidad, pero definitivamente que salga o no es un tema de llegar a un consenso social. En todo caso, solo para precisar, las proyecciones que ustedes están haciendo de la reducción de la pobreza en un quinto aproximadamente, se da solo si estos proyectos que actualmente se ejecutan y que tienen la certeza de ejecutarse, culminan, ¿verdad? Para precisar ese punto. Sí, por favor. La estimación global del aporte de la minería en un periodo de aproximadamente unos 15, 20 años es con toda la cartera de proyectos. Ahí sí estamos incluyendo a todos los proyectos que están en carteras, incluyendo aquellos que pueden tener menos posibilidades de salir en el corto plazo o que aún no tienen una fecha prevista. Ahora, eso es por un lado. Esa es la reducción de la pobreza a un quinto. Por otro lado, tenemos los proyectos que van a permitir que la inversión minera se reactive este año, ¿no? El BCR está estimando un 5.5%. Entonces, para ese análisis más de corto plazo, más de 2024, ahí es donde estamos viendo los proyectos como los que te mencionaba, ¿no? San Gabriel, Toromocho, Antamina, Corani, que son proyectos con ejecuciones ya mucho más concretas. Ahora, ¿cómo ha venido aportando también la minería a nuestra economía, ¿no? Sabemos que el 2023 fue un año donde nuestra economía prácticamente quedó supeditada, ¿no?, a lo que haya avanzado la minería, ya que los otros sectores estaban retrocediendo. ¿Cómo representa o cuánto representa, ¿no?, de apoyo a nuestra economía el hecho de que exista este sector? Sí, en verdad, desde posterior a la pandemia, proyectos como Constancia, proyectos como Quellaveco han sido un impulso importante para la recuperación de la economía en el 2021 o 2022 y en el 2023 para evitar una mayor caída. Como mencionas, el año pasado el crecimiento económico fue negativo, nuestra economía se redujo 0.6%. Los estimados que manejamos es que sin el aporte de la minería, la reducción del PIB habría sido de 1.4%. Para el 2023. Para el 2023, ¿no? Esto es alrededor del triple, de lo que, un poco más del doble, de lo cual hemos observado. Entonces, definitivamente, más bien la minería ha permitido amortiguar la caída de otros sectores y ya para este año, con las inversiones mineras más bien en positivo, a diferencia del año pasado, en las cuales se redujeron, ¿no?, en parte por un efecto base. El proyecto Quellaveco, un proyecto de gran envergadura, como te comentaba, alrededor de 5.500 millones de dólares, culminó inversiones en el 2022. Y las inversiones en el 2023 no eran de la magnitud como para poder compensar este proyecto tan elevado. Esto a pesar de que los precios de los metales como el cobre en realidad están elevados. De hecho, en el 2021-23 el cobre tiene un precio que es alrededor de 50% por encima del promedio que teníamos antes de la pandemia. Pero lamentablemente esto no se ha visto reflejado en un ciclo de inversiones robusto, como sí pasó en el 2011-2013, donde también teníamos precios elevados en los metales y observamos muchas más inversiones de gran escala, ¿no? Claro. En el 2023 hemos visto una reducción en cuanto a los ingresos, ¿verdad?, de la minería de más o menos 31%. Justo estábamos viendo sobre todo el tema de canon, regalías, etcétera, ¿no? Y en cuanto a las inversiones, ¿cómo ha ido evolucionando en el tiempo? Quizás desde la pandemia, ¿ha sido el 2023 quizás un año muy bueno si lo comparamos con los años anteriores o ha presentado una diferencia? Después de que la inversión minera haya tenido niveles más robustos en el 21 y 22, en el 2023 más bien hubo una caída porque nos estamos comparando frente a años donde la inversión de Quellaveco jugó un papel significativo. Y no solo Quellaveco, ¿no?, también otras minas como Mina Justa, etc. Entonces, ahora más bien lo que queda es hacia el 2024, ya sin Quellaveco jugando en contra por el efecto estadístico, hay inversiones que están más bien dinamizándose y que son de tamaño mediano, pero que en conjunto pueden representar casi un Quellaveco, ¿no? Como te mencionaba, las que se van a ejecutar en el 2024. Pero, o sea, estos dos creo que me mencionaste van a ser como igual a Quellaveco. Sí, son alrededor de 6 proyectos que estamos esperando para el 2024. En efecto, te mencioné 2 de ellos, son los más importantes o los más grandes, que más o menos tendría un efecto como Quellaveco, pero de manera descentralizada. Son varios proyectos, ¿no? Claro. Estamos comparando varios proyectos frente a uno solo. Ahora, lo importante es que estos proyectos se den como se tiene previsto.
ya cuentan con, digamos, las certificaciones ambientales, los permisos ambientales. Entonces ya importa también, digamos, el énfasis desde el gobierno, el énfasis desde para trabajar con las comunidades para que esto salga conforme esté lo planeado. Claro, Fernando, te agradecemos mucho por esta información. Fernando González, economista senior de IP, dándonos estos resultados de la encuesta, del estudio que ha realizado IP en cuanto al aporte de la minería en la reducción